Bueno, buenos días. Aprovecho entonces para agradecer al doctor Casola y a los organizadores de este evento que siempre están fomentando la formación académica en nuestra institución. La verdad que el tema que me tocó es un poco amplio. Hablar de abdomen agudo en 20 minutos es difícil, pero lo que hice es recalcar las pautas generales que puedan ser de utilidad para todos los médicos que trabajamos o profesionales que trabajamos en esta institución. Básicamente, para que ustedes sepan, el dolor abdominal es una de las principales causas de consulta en una urgencia o en una emergencia del hospital. Del total de los pacientes que consultan, el 40-45% son diagnosticados como dolor no específico. Y de estos, un 15 o un 30% en realidad requieren algún tipo de intervención quirúrgica. Por lo tanto, la tasa de morbimortalidad de estos pacientes está directamente relacionada al tiempo que tardamos entre que se inician los síntomas, hacemos el diagnóstico y solucionamos el problema. Ya la definición de abdomen agudo ya fue descrita hace muchísimo tiempo por Murphy, quien decía que se trataba de una situación patológica de urgencia que requería una actuación rápida porque estaba en peligro la vida del paciente, ocasionado casi siempre por un cuadro abdominal que evolucionaba tan rápido hacia un ominoso desenlace si no se lograba detener. Este síndrome se caracteriza obviamente por la aparición de dolor brusco, intenso en el abdomen, habitualmente acompañado por signos de irritación peritoneal. Es un cuadro grave que pone en riesgo la vida del paciente. Casi siempre el paciente no cede la sintomatología en un lapso inferior a 6 horas. Es ocasionado por múltiples etiologías, se acompaña de otros síntomas y eventualmente suele requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Ahora, la premisa está, un paciente que llega a la guardia por dolor abdominal, importante tener en cuenta que no necesariamente es quirúrgico, o al menos no de urgencia. Sería muy fácil si siempre hubiera dolor o hipersensibilidad en el sitio de la enfermedad, pero el dolor, sin embargo, suele ser uno de los únicos síntomas que aparecen en forma temprana en múltiples enfermedades. Y muy frecuentemente el dolor aparece en zonas alejadas al órgano que le dio origen. Es por ello que hay que tener en cuenta de que existen distintas características y vías de propagación del dolor. Existe lo que se llama dolor visceral, que ese sí se origina por un estímulo en una víscera o en el peritoneo. Los estímulos van, como dice ahí, por el sistema simpático al ganglio raquídeo, de allí al asta posterior de la médula y ahí al tálamo. Es un dolor sordo, impreciso, poco definido, suele acompañarse de síntomas vagales y es el que vemos nosotros, por ejemplo, el dolor en epigastrio o periumbilical antes de que aparezca el dolor específico de una apendicitis. De la misma forma existe el dolor somático, aquí sí hay un estímulo en la pared o el peritoneo de la pared. Este va desde la metámera por los nervios periféricos hasta el asta anterior de la médula, donde aparece un componente muscular que es la contractura. Acá el dolor es intenso, agudo y bien localizado, como en el caso de la apendicitis en la fosa ilíaca derecha. Pero existe también el dolor referido, dolor que aparece en otra zona diferente a la zona del estímulo debido a que comparten el mismo segmento neuronal. Por ejemplo, un paciente que le duele el hombro derecho en caso de una colecistitis o un absceso esofrénico, o un paciente que le duele la región supraclavicular en una patología hepática. Por lo tanto, cuando un paciente consulta por dolor, hay que tener en cuenta que hay otras causas no quirúrgicas, como las que vemos en esta lista, que pueden ser las que ocasionen dolor abdominal: pericarditis, neumonía, infarto pulmonar, hepatitis, gastroenteritis, cetoacidosis diabética, entre otros. De manera tal que la premisa fundamental del médico que recibe un paciente con dolor abdominal es decidir si se trata de un paciente que requiere un tratamiento médico por tratarse de un cuadro clínico o si en realidad es una patología que requiere algún tipo de intervención quirúrgica. Para ello es fundamental contar con un médico internista clasificador avesado en el diagnóstico. Este médico es el que va a decidir si la evolución del paciente va hacia un contexto clínico o si se prioriza la actuación del cirujano por requerir una intervención de urgencia. Pero cuidado, aquí es donde hay que tener el mayor recaudo, debido a que el pronóstico y la evolución de nuestro paciente depende de esta decisión. Podemos tener un paciente que diagnosticamos como abdomen agudo quirúrgico, el paciente se opera, había por acá el paciente se opera y se soluciona el problema, pero por ahí el médico internista decidió que no era necesaria una operación de urgencia y el paciente termina con graves complicaciones y muerte. De la misma forma, podemos decidir que es un paciente con un abdomen médico, realizar el tratamiento médico, solucionar el problema,
O bien, en muchos casos, los médicos insisten de que se trata de un tratamiento quirúrgico y podemos realizar una intervención quirúrgica innecesaria. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que nuestro paciente va a consultar por dolor, síntoma predominante, evaluar todas las características, localización, inicio, tipo, duración, intensidad, progresión y radiación, como así también la presencia de síntomas asociados como anorexia, náuseas, vómitos, falta de eliminación de gases y materia fecal, fiebre, constipación, diarrea, hematuria, ictericia, hematemesis o en algunos casos cuadros más graves como lipotimia o shock. En base a estos síntomas, nosotros nos podemos orientar a ciertas patologías, sobre todo teniendo en cuenta la situación topográfica o anatómica. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor a predominio del cuadrante superior, vamos a sospechar en alguna de estas patologías, tumor hepático, una colecistitis, una pancreatitis. Un paciente que tiene dolor en cuadrante inferior, pensar en diverticulitis, en una EPI, en una hernia inguinal, en un cólico renal, entre otros. Es fundamental, cuando recibimos el paciente, valorar qué tan grave es el cuadro. Es decir, determinar si el paciente está estable o tenemos un paciente con shock séptico, tóxico, hipovolémico que requiera estabilización o cirugía de urgencia. Esto en base a los parámetros básicos, evaluación del estado general, signos vitales, diuresis y nivel de la conciencia. Si el paciente está inestable, obviamente, hacer las medidas necesarias para su estabilización y si lo permitiera, allí sí seguir el algoritmo diagnóstico. La inspección del paciente nos va a mostrar las características del abdomen, puede ser un abdomen excavado, voluptuoso, distendido, circulación colateral, cicatrices previas, cambios de coloración, hematomas, equimosis. Nosotros realizamos sistemáticamente palpación superficial para ver el tono de la pared, seguida de la palpación profunda. Hay algunos signos específicos que yo no me voy a detener a mencionarlos, pero que cuando están presentes orientan a la existencia de alguna patología específica. La auscultación también puede tener modificaciones de acuerdo a las características del abdomen agudo, ruidos aumentados, disminuidos, abolidos. Puede haber cambios en la percusión, por ejemplo, matidez cuando hay líquido libre, timpanismo en los abdómenes obstructivos. Es indefectiblemente necesario realizar exámenes ginecológicos en mujeres de edad fértil, orienta a la presencia de flujo vaginal, enfermedad pélvica inflamatoria, movilización dolorosa del cuello. De la misma forma, el tacto rectal para ver si existen fecalomas, las características de las heces, si hay alguna masa palpable, si hay movilización dolorosa del tacto. Y el examen sistemático de todos los orificios herniarios, umbilicales, inguinales y genitales. Sí es muy importante que el paciente que realice el examen conozca cuáles son los signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Si alguno de estos signos está presente, seguramente nuestro paciente va a necesitar alguna intervención quirúrgica. Por ejemplo, un paciente que tenga el abdomen en tabla, con contractura abdominal involuntaria, que tenga un tumor abdominal de aparición brusca, distensión abdominal asimétrica, percusión dolorosa del abdomen, hipersensibilidad de la piel o dolor a la descompresión. Esos sí son signos que indican de que el paciente requiere alguna intervención quirúrgica. Algunas situaciones especiales a tener en cuenta, las menciono aquí porque aquí existe un poco más, es más difícil hacer el diagnóstico para gente que no tiene tanta experiencia. En el embarazo, en el recién nacido, en los pacientes críticos o en UTI, algún politraumatizado con componente abdominal, los primeros días postoperatorios, en ancianos, obesos, inmunosuprimidos, o cuando existen trastornos psiquiátricos o enfermedades sistémicas previas, ya que existen otros síntomas que pueden simular cuadros similares a abdómenes agudos quirúrgicos. Los exámenes complementarios siempre deben utilizarse en un orden lógico y acorde a las características del paciente. Si tenemos un paciente chocado, no vamos a perder el tiempo en realizar múltiples exámenes complementarios. Habitualmente se pide una rutina de laboratorio. Fíjense que con esto solamente mejora un 10% la posibilidad diagnóstica, por lo tanto el diagnóstico del abdomen agudo es evidentemente clínico. Si nos permite el estado del paciente, algunos estudios básicos como radiografía de tórax y abdomen. En tórax nosotros podemos descartar la existencia de patología pulmonar, ver la presencia de derrame pleural en los sufrénicos, en la pancreatitis, algunos signos abdominales, presencia de gas ectópico, neumoperitoneo, cambio en el patrón aéreo intestinal, edema de asas, imágenes de pila de moneda, podemos ver velamiento en el caso del líquido libre intraperitoneal, sombra de los psoas en las peritonitis.
La ecografía también es un estudio bastante útil, muy utilizado por los cirujanos, independientemente de que tenemos buen ecografista, los cirujanos también hacemos la ecografía. Si bien tiene algunas desventajas, ya que es operador dependiente y limitado por algunos factores, se puede hacer al pie de la cama del paciente, es de bajo costo, de rápida ejecución. Podemos ver la presencia de líquido abdominal, formaciones tumorales, patología ginecológica, colecistitis, páncreas, o sea, tiene gran utilidad. La tomografía realmente estaría indicada en caso de dudas diagnósticas. Aquí hay que aplicar contraste, hay que movilizar al paciente, es un procedimiento más lento, pero tiene alta sensibilidad y especificidad. Puede ser de utilidad sobre todo en los pacientes críticos donde no hay un buen interrogatorio o buenos antecedentes, realizar la paracentesis. Recuerden que esta se hace, bueno, todos sabemos, en fosa ilíaca derecha, unión del tercio medio izquierda, unión del tercio medio externo, y nos permite tomar muestras de líquido de la cavidad abdominal, sangre, pus, orina, bilis, otros que pueden orientar al diagnóstico. Para nosotros es más útil realizar la laparoscopía diagnóstica. Esta incluso está indicada en los pacientes inestables, críticos, en terapia intensiva, que no pueden ser desplazados o movilizados para una ecografía, tomografía o lo que sea. Se puede realizar una laparoscopía en la cama del paciente con la finalidad de definir si se trata de una patología quirúrgica, a veces determinar el grado de lesión visceral en el trauma, a veces se puede resolver por vía mini-invasiva o decidir la conversión a una cirugía abierta. Esto evita las laparotomías en blancos, evita el retraso terapéutico, disminuye los costos, reduce el tiempo de internación y el periodo de convalescencia del paciente. Los abdómenes agudos quirúrgicos, por su parte, se dividen de acuerdo a la clasificación de Christman en síndromes. Existe el síndrome inflamatorio, que aquí sí existe un proceso inflamatorio y infeccioso de una víscera abdominal. El paciente con el abdomen agudo peritoneal o inflamatorio cursa con dolor brusco, intenso, hay reacción peritoneal, puede tener fiebre, taquicardia, leucocitosis, si hacemos una punción abdominal pus, y los cuadros más frecuentes suelen ser las apendicitis, las diverticulitis, las colecistitis. Esto es para que ustedes vean muy cortito, yo voy a adelantar por el tema del tiempo, cómo nosotros encontramos un abdomen agudo peritoneal. En este caso es por vía acuscópica, que sería una vía un poquito más chiquita que la vía laparoscópica. Ustedes van a ver asas distendidas y la presencia de esto, que es líquido en todos los cuadrantes. Ahí estamos en el fondo del saco de Douglas, es líquido purulento. En este caso, el origen del cuadro era, vamos a ver si puedo adelantar acá, una apendicitis aguda. Ahí la van a ver. En el caso de los abdómenes obstructivos, aquí existe una obstrucción mecánica que compromete alguna víscera hueca y que impide el pasaje del contenido alimentario. La clínica es diferente, el paciente no tiene un dolor intenso, brusco, tiene un dolor cólico, intermitente, acompañado de vómitos, alimentarios, intestinales o fecaloides de acuerdo a la altura de la obstrucción, hay distensión abdominal, falta de eliminación de gases. Con una simple radiografía podemos ver los niveles hidroaéreos abdominales. Los ejemplos más típicos son bridas, adherencias, esto es un vólvulo, una hernia interna secundaria a una brida, a veces son por tumores como los tumores de colon, hernias o eventraciones, o a veces la presencia de cuerpos extraños, ¿no es cierto?, como tricobesoares. Esto también era para que tengan un ejemplo de cómo vemos nosotros un abdomen agudo obstructivo. En este caso hay líquido libre producido por el sufrimiento intestinal, hay una marcada distensión de las asas intestinales que se encuentran edematizadas, y si progreso un poquito van a ver que se encuentra una zona de asas normales diferente a las características de las asas distendidas o dilatadas, de manera tal que hacia encima no hay obstrucción, hacia abajo existe la obstrucción. Vamos a ver que ahí en esa imagen hay un cuerpo extraño, una estructura que habitualmente no se debería encontrar, y acá adelante vamos a encontrar de que se trataba de un orejón, creo que se llama, como esos duraznos secos, que había causado un hilio. Creo que se llama orejón.
En el abdomen agudo perforativo, aquí existe perforación de vísceras huecas por alguna patología previa. Lo más común es la úlcera gástrico-duodenal perforada, ¿no es cierto?, la colecistitis perforada. El paciente viene con un gran deterioro del estado general, hay dolor en puñalada, está inmóvil, está con fiebre, taquicárdico y algunos signos, ¿no es cierto?, abdominales debido al vuelco de líquido o a la presencia de neumoperitoneo. Como dije, la causa más frecuente suelen ser úlceras gástricas y estos pacientes sí generalmente vienen con un abdomen de distintas características. Aquí vemos una gran peritonitis que de acuerdo a la evolución hay restos de fibrina, hay vuelco de contenido gástrico a nivel de la cavidad abdominal. Ahí se encuentra la úlcera, que es una úlcera prepilórica. Lo que hacemos habitualmente es recortar los bordes de la úlcera para reavivarlos y posteriormente hacer la rafia de la misma. En el abdomen vascular nosotros podemos tener cuadros hemorrágicos o isquémicos. Los hemorrágicos, el paciente, a diferencia de todos los anteriores, viene con dolor, pero no es un dolor tan intenso, es un dolor moderado, pero se acompaña de algunos síntomas, signos en realidad característicos, como ser palidez, sudoración, frialdad, tendencia a la hipotensión. Y si hacemos una paracentesis podemos observar la presencia de sangre. Lo más común es el embarazo ectópico, el folículo ovárico roto o como vemos en este video, fue un paciente acá, esto es un hemoperitoneo masivo, el útero, las trompas, en este caso había sangre en el Douglas, en ambos sufrénicos, en el resto de la cavidad abdominal, se aspiró todo el contenido, eso que ven ahí es el ovario y en uno de los extremos vamos a encontrar de que se trataba de un folículo ovárico roto que está acá el sangrado. Ahí lo pueden ver, ahí. De la misma manera existe en el abdomen isquémico, ¿no es cierto?, por alguna obstrucción trombótica o aterosclerótica de grandes vasos, mesentéricos o de otras estructuras vasculares. El paciente viene con un gran compromiso del estado general, está distendido, tiene una fase tóxica, hipotensión, silencio abdominal. La causa más frecuente es la trombosis mesentérica. En estos casos ustedes pueden ver un infarto intestinal masivo. Antes nosotros hacíamos laparotomía y nos encontrábamos con este tipo de pacientes, ahora hacemos laparoscopía y si encontramos esta característica directamente sacamos la cámara y no hacemos ningún tipo de estrategia quirúrgica. De la misma forma, este caso que les voy a mostrar acá, que es un abdomen isquémico, en donde el origen era una obstrucción de la arteria cística y esto que ven acá es la vesícula. Vamos a ver si puedo adelantar acá. Ahí van a ver el hígado y la vesícula absolutamente isquémica, secundaria a una obstrucción arterial. En realidad el tratamiento de estos pacientes depende de la gravedad del cuadro. Hay que internarlos, asegurar un acceso venoso, colocar sonda nasogástrica si fuera necesario, monitorar la diuresis, reponer la volemia. Nosotros utilizamos analgésicos a diferencia de lo que todos creen, pues los analgésicos únicamente alivian el dolor pero no modifican la contractura o defensa de la pared muscular, por lo tanto a nosotros nos ayuda a mejorar la semiología del paciente. Instituir antibiótico terapia, exámenes complementarios mínimos, informar al paciente y familiares. La clave creo que está en definir si se trata de un paciente médico o quirúrgico y para esto se requiere de la participación de todo el equipo multidisciplinario. Como conclusión podemos decir que el abdomen agudo es una caja de sorpresas en relación a la anatomía humana y que nos obliga a tomar decisiones importantes. En caso de duda diagnóstica, la clave está en realizar un examen repetitivo cada 3 horas, cada 6 horas, hasta definir la conducta y la estrategia. Es importantísimo reconocer cuáles son los signos de abdomen agudo quirúrgico, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Los exámenes complementarios en un orden lógico, como dije, con moderación y si fueran absolutamente necesarios. Y la premisa es recordar que la tasa de mortalidad depende de nuestra certeza en el tiempo de diagnóstico. Muchas gracias.